Los padres en Puerto Rico tienen unos derechos en protección a sus hijos cuando hablamos de la escuela. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué deben hacer los padres para proteger a sus hijos de estas ideologías que se están introduciendo en nuestras escuelas? Hoy hablamos con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Bienvenida. Gracias, Ricardo, otra vez por tenerme aquí, que me siento siempre en casa, en Buenas Nuevas. Qué bueno. Claribel, estuviste escribiendo una columna para Buenas Nuevas sobre los derechos parentales y quería abundar sobre este tema porque yo creo que hay muchos padres que todavía no tienen claro cuáles son esos derechos que ellos tienen para proteger a sus hijos en las escuelas, tanto públicas o privadas, sobre todo de estas ideologías que quieren enseñar a nuestros hijos de perspectiva de género y toda esta ola. ¿Qué nos puedes abundar sobre esto? Pues en primer lugar, les invito que entren a buenasnuevas.life y busquen en la columna de opinión las 3 cosas que deben de hacer los padres, que no solamente es preparar una mochila. Ahí en esa columna van a tener el acceso directo, los enlaces digitales, en donde usted va a tener acceso a los materiales que vamos a hablar aquí, a una carta con sus derechos, un resumen de las nuevas leyes y la política pública tanto de Puerto Rico como federal. Toda esa información, por favor, accésela mediante los links que están en la columna, porque créame que le va a sacar mucho provecho, pero sobre todo, compártalos. Porque toda la ley está de parte de los padres, Ricardo, Wow. y de parte de los niños. Eso es importante que lo sepan. Pero si no la conocemos y no, ¿verdad? No sabemos tampoco cómo ponerla en práctica, se convierte en letra muerta. Y los que van tras nuestros hijos con ideas malsanas, equivocadas, con locuras, ¿verdad? De lo que está en la cultura popular, o maestros sin principios que son activistas, ideólogos, aunque la ley está a favor del niño y a favor de los derechos de los padres sobre la crianza, educación y cuidado de sus hijos, ahí es donde entran esa gente inescrupulosa a violar la ley y los padres ni se enteran. Cuando vamos a llevar a la práctica estos derechos, ¿cuáles son los consejos que tú le das a los padres de lo que tienen que hacer para poder ¿verdad? Llevar a cabo sus derechos y proteger a sus hijos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo primero es que tienen que sudar la camiseta. Sudar la camiseta es, yo hubiese querido que cuando yo estuviera criando, alguien me hubiese hecho un resumen de los derechos civiles, constitucionales y las leyes especiales de la educación de mi hijo y de mi rol en la educación de mi hijo, porque hay una generación que se cree que los hijos son del Estado y no, los hijos no son criaturas del Estado. Usted no tiene que cederle los hijos al gobierno. Claro, hay unas leyes y hay un orden, unos órdenes que hay que seguir, pero los hijos no son del Estado y esa es la primera línea. Los hijos no son propiedad del Estado, que tiene que meterse bien en la cabeza. Por eso les digo que vayan a la columna, vayan a los enlaces que pusimos allí digitales, porque ahí usted va a ver la lista, no exhaustiva, pero bastante amplia, de los derechos vigentes, las leyes especiales vigentes, de lo que ha resuelto la propia Corte Suprema de Estados Unidos recientemente en el caso Mahmoud versus Taylor, donde toda la jurisprudencia federal de 100 años acerca de los derechos de los padres para la crianza, educación y cuidado de sus hijos se confirmó en ese último caso, en donde el Estado, el gobierno no puede meterse, aunque sea escuela pública, en asuntos de afectividad y sexualidad, bien concretamente. Donde tienes una administración federal ahora mismo con 11 órdenes ejecutivas vigentes. ¿Por qué? Porque la política pública nueva federal es no ideologías, no activismo socialista, ciencia, matemática, inglés, creatividad, arte, belleza, destrezas, y dejar esas ideologías que se maquillan de antirracismo, cuando es todo lo contrario, es teoría crítica de la raza, seguir perpetuando un marxismo cultural que nos pone a pelear
los hermanos unos con los otros, que es la política de identidades. Todo eso está prohibido ahora mismo por la política pública federal. Eso que llaman diversidad, equidad e inclusión, que no es ni diversidad, ni equidad, ni inclusión, que lo usaron para las políticas socialistas y sexualistas, para validarle al niño que como él se sienta es, y no necesariamente que nació varón o que nació mujer, ideología de género. Eso está prohibido en la política pública federal. En la política pública actual en Puerto Rico, desde el 2018, no es que no había derechos, es que se fueron expandiendo el lenguaje. En el 2018, la nueva Ley de Educación de Puerto Rico, en su artículo 1101, el capítulo de los derechos de los padres, se reconoció que el derecho fundamental en la crianza, educación y cuidado de sus hijos es del padre. Pero cuando el padre va a hacer matrícula a una escuela en Puerto Rico, el mismo Estado no promueve la propia ley. Y el papá se cree que tiene que firmar todos los papeles que le den. O que le tiene que dar el permiso al hijo a todas las actividades que les diga la escuela, porque eso, si la escuela lo dijo, es porque tiene que ser bueno. No. Hay que ser vigilantes, hay que estar pendientes. Y entonces en esa situación es que estamos, que el primer, ¿verdad? Me extendí, pero el primer consejo es, tienes que bajarle al Netflix, a la novela turca, a los podcasts, pero menos de nuevas. Tienes que bajarle a todo eso para que accedas a los enlaces que te hemos provisto, porque ahí está todo, mira, masticadito, digerido. Y te pregunto, recientemente, ¿verdad? Está empezando el año escolar. ¿Cómo tú ves el ambiente de este gobierno en cuanto a este tema? Y si has podido ver algo de currículo o algo que ya se haya publicado, ¿por dónde tú crees que va este gobierno en cuanto a estos temas? Bueno, pues ha ido dando pasos en una dirección correcta. Ok. Se han aprobado la enmienda de la Ley 85, que hoy es Ley 89, precisamente para extender y aclarar que son los padres los únicos que tienen el derecho de escoger la forma y manera que se educa a su hijo en sexualidad y afectividad. También está la Ley 14 de libertad religiosa, con un capítulo de que no se puede imponer a ningún estudiante alguna idea o concepto que vaya en contra de sus sinceras, genuinas creencias religiosas. También está la Ley 63, que es la prohibición de afirmar menores de edad en una identidad contraria a su sexo, y tiene un artículo, me parece que es el artículo 5, donde se supone que se vaya ahora a armar una educación al público general, incluyendo a los estudiantes, de cuáles son los daños de la mutilación química, hormonal y quirúrgica para tratar de aparentar qué es un nene cuando es una nena o qué es una nena cuando es un nene. Son todos pasos fabulosos en la dirección correcta. Ahora, hay en el departamento por años, ¿verdad? Unos funcionarios que no se van para ningún lado, no importa si cambia el gobierno, que han hecho carrera en el Departamento de Educación, tanto en las oficinas centrales como en las escuelas y los salones de clase, que pertenecen a unos grupos que nos ocupan. Y los papás tienen que saber esto. ¿Cuáles son los grupos? Federación de Maestros de Puerto Rico. No todos los maestros que pertenecen a la federación son ideólogos sexualistas globalistas. Eso hay que dejarlo claro. Hay una directiva en ese sindicato que promueve ideología sexualista, que marcha, que va todos los veranos a marchar en la parada homosexual, que tiene publicaciones en donde dice que apoya a los LGBTQ, etcétera, en los estudiantes los 365 del año. ¿Y qué quiere decir eso? Que si un menor de edad está confundido en su identidad y cae en manos de un maestro federado que sí es activista, ¿qué usted cree que le va a decir a un niño confundido? ¿Se lo va a decir usted como papá?
que está pasando eso con su hijo porque estamos en la era de la jungla digital, donde los niños reciben un montón de información por los celulares, las tablets, las computadoras, por el compañerito, que eso ha sido toda la vida, ¿verdad? Todo lo que nos dicen en la calle. Y hay un contagio social y está causando confusión de identidad. Si cae en manos de un maestro federado que quiere llevar ese mensaje a tu hijo, ¿te afecta? ¿Te va a afectar? Y de hecho, ha pasado en los últimos 20 años situaciones. También la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Cuando se aprobó la Ley 63, que es la prohibición del falso cambio de sexo en menores de edad en Puerto Rico, la Asociación de Psicología, no son todos los psicólogos, son la directiva de esa asociación, dijo que definitivamente no importara la ley, que no importaba esa ley, que ellos iban a seguir adelante. Ninguna ley detendrá nuestra labor de nuestra niñez y juventud trans. Esta asociación le sirve a una falsa ciencia basura, ciencia basura y corrompida. No existen niños trans, existen niños confundidos en su identidad. Ningún niño nace trans. Pero si un psicólogo escolar, que es parte de este grupo, que cree en esta ideología, cae en manos de su hijo, o sea, su hijo cae en manos de ellos, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, el Estado, el gobierno, la administración actual, está dando pasos en la dirección correcta y toda la ley le favorece al padre que quiere proteger a su hijo. Pero le toca al padre ser vigilante y de antemano comunicarse con la escuela, sea pública o privada, porque en las escuelas privadas también están surgiendo situaciones, porque van a las mismas universidades. Esto es una correa de transmisión. Los psicólogos escolares, los trabajadores sociales escolares, los maestros, los consejeros escolares, todos están yendo a las mismas universidades que están ideologizadas. Y eso está llegando a todas las escuelas y también escuelas privadas, cuando se pasan de la raya. ¿Cuál es el consejo? Vaya a nuestra columna, hay un enlace, un link que le lleva a la carta de los padres a la escuela. La organización Alerta Puerto Rico tiene una carta modelo. Ahí está un resumen, ¿verdad?, básico de sus derechos, en donde usted le informa a su escuela o colegio que usted no cree en este tipo de ideologías, que usted tiene unos derechos civiles, constitucionales y jurisprudencia que le cubren y que toda información tiene que pasar primero usted. Te pregunto, ¿esa carta la escuela la tiene que firmar? Se recomienda que le dé una copia a cada maestro, ¿verdad?, a cargo de su hijo. Claro, verbalmente, respetuosamente, tranquilamente le dice: Missy, yo sé que usted es una persona, ¿verdad?, respetuosa, pero estoy haciendo esto porque quiero que esté claro mis derechos y que mi hijo es criado en estos valores y en estas sinceras, genuinas creencias, y que la propia ley que rige la educación, el propio Código Civil, la propia Corte Suprema de Estados Unidos, por si usted no lo sabía, protege ese derecho. Si es que yo quiero saber qué se le va a enseñar a mi hijo, examinar antes los contenidos. El Departamento de Educación está dando un paso en la dirección correcta y está publicando parte de esos contenidos, no el 100%, pero gran parte de esos contenidos en la página del Departamento de Educación, los que son de escuela pública. Porque yo digo que parte, no está todo, créame, no está todo. Usted puede entrar ahí, esa información de cómo llegar ahí, la puede ver en una presentación que tenemos en nuestra página de Facebook, Mujeres por Puerto Rico es completito. Y usted tiene que ir y examinar de esas lecciones modelos que hay ahí, las que son de del grado de su hijo por materias. ¿Eso da trabajo? Sí. Pero si usted quiere proteger a su hijo, usted tiene que examinar y pedirle también a los maestros todo ese contenido para usted examinarlo primero. Y también es federal, la cobertura es federal. El Estado está dando pasos en dirección correcta, pero dentro del Departamento de Educación
Hay un personal que cree en ideologías, que no se ha ido para ningún lado, y usted tiene que declarar qué es lo que usted cree antes, para que el maestro ya sepa quién es usted, bajo qué valores y sinceras, genuinas creencias está criando a sus hijos, por si se le ocurre, si es de esos maestros irresponsables, inescrupulosos, le cause un chilling effect y diga, con estos papás no voy a poder extenderme. Créeme, Ricky, por los últimos 20 años que yo llevo en esto, todos los semestres llegan contenido objetable. Novelas asignadas eróticas, cartoons, una vez en un curso de inglés, una novelita erótica / pornográfica que no se puede enseñar en ningún sitio, libros o historias o enlaces al internet, donde cuando tú pinchabas ese enlace al internet que le daban al menor en una lección, estaba en una página que le estaba validando todas estas cosas, antivida, antivalores. Lo otro, a las escuelas van invitadas unas organizaciones no gubernamentales para temas de charlas de bullying, de equidad, de inclusión, de sexualidad. Y estas organizaciones tienen nombres que usted no se imagina, porque los nombres a usted no le suena nada negativo. Pero el 99% de las organizaciones que entran en los planteles escolares a la charla, Oficina Central no tiene visibilidad. El Departamento de Educación Oficina Central no tiene visibilidad de toda la gente que un director puede meter en una escuela para dar una actividad especial o unas charlas. Y resulta que son organizaciones que son feministas radicales, que creen en todo el espectro de ideología de género, que creen también a veces en prácticas que se puede decir que son religiosas, y se supone que el Estado no imponga ninguna religión, pero cuando le mandan a un niño, por ejemplo, a hacer yoga, yo no tengo nada en contra de las personas que hacen yoga, pero hay un sector cristiano, por ejemplo, que hacer yoga es en contra de sus sinceras, genuinas creencias religiosas, porque viene del hinduismo. Cuando te dan una lección en donde prácticamente es adorar la tierra, el día de la tierra, y hay maestros hablando de la madre tierra y abraza un árbol y esta musiquita esotérica, mira, tienes que estar pendiente. Y otro consejo a los padres es que nada sustituye una conversación continua con tus hijos. ¿Cómo te fue hoy? No es suficiente. ¿Cómo te fue hoy en el día, papi? No es suficiente. Usted todos los libros chequéenlos primero. También todos los que son impresos, las libretas todos los días, lo que hay en la computadora, lo que hay en la tablet. ¿Hubo algo en el día de hoy? ¿Qué fue lo más que te gustó de la clase que dijo la maestra hoy? Cuando le preguntas qué es lo más que te gustó, pues ya como que estimulas una conversación. El cómo te fue, él siempre te va a decir bien. ¿Qué fue hubo algo que pasó en la escuela que no te gustó y que te sentiste incómodo? Ya estás extendiendo y siendo más concreto, pero tienes que hacer una relación cercana con tus hijos, que se acostumbre que en casa se habla de todo, de que se puede hablar de todo en casa, para así que el niño aumentar la probabilidad de que si ve algo raro, extraño, te lo diga. Eso es otra forma de proteger a tu hijo, con esa conversación constante. Tenemos unos recursos muy buenos, la columna de las 3 cosas que tienes que hacer, algo más que una mochila, en Buenas Nuevas Life. Al final tiene un link con materiales para padres para hablar de temas incómodos, que yo hubiese querido tener ese recurso cuando estaba criando. El Estado puede dar pasos en la dirección correcta, pero el padre tiene que estar claro que llevamos 20 años de contaminación en el entorno escolar de ideologías malsanas que confunden a nuestros hijos, que dicen ser de equidad, que dicen ser de inclusión, pero todo eso son palabreos. El concepto de lo que le están enseñando a los niños, ese es el problema. Sí, sí. Quiero ir a lo práctico de lo que es la carta. Un padre que
que decide llevar la carta a la escuela de su hijo, él lo que haría es llevarle una copia a la oficina, correcto, y una copia a cada maestro de su hijo. Correcto. Eso sería en la práctica lo que tendría que hacer. Esa carta tienen que firmársela o no, simplemente entregarla. Siempre le pedimos que la firme como recibida al maestro, pero tampoco podemos obligar a un maestro. Eso te iba a preguntar. No que sé, se si sientan, se niega, pues está bien. Okay. Que no entre en un careo. No entre en un careo ni en una discusión. Inclusive usted puede decir, bueno, ¿verdad? Señora tal, señor tal. De hecho, si usted me acusa de recibo de esta carta, le conviene a usted, porque si un supervisor o el departamento le da un contenido que usted no está de acuerdo, que usted sabe que yo no estoy de acuerdo, usted está protegido si me firma la carta. Pero si eso le causa incomodidad, está bien, no me la firme, pero sí puede llevarla a la oficina a que le pongan el ponche oficial o un matasello, como dicen, ¿verdad? Antiguamente, ¿verdad? Un sello. Todas las escuelas tienen un sello oficial. Que le pongan el sello oficial y le pongan la fecha. Y eso sí, no debe haber problema porque eso es un procedimiento estándar de una oficina. Correcto. Que se le entregó algo. De hecho, hemos tenido experiencias de maestros que han recibido la carta y le han dicho a los papás, tráeme, dame el enlace o tráeme más copias de esto que se lo voy a dar a los demás papás. Ok, pero lo que quería era dejar claro, ¿verdad? Para la práctica, cuando vayan a llevar estas cartas, que no entren en careo si no se las quieren ponchar, recibir, firmar, pero sí en la oficina, pues que procuren el sello de recibido. Y que conste en el expediente. Okay, según un estudiante tiene una dieta especial, que no puede comer de esto o de aquello. Un trámite extraordinario, realmente. Las leyes nos protegen a los padres. Esto de la carta sería algo extra. Sería algo que... picar adelante. Exacto. Pero las leyes están de nuestro lado. Te pregunto, ¿también sería recomendable que los mismos estudiantes que están en los planteles denuncien cosas que vean y escuchen en los propios salones? Tienen ese derecho. O que los padres, o que lo hablen con los padres, incentivar a los padres que le escriban a Mujeres por Puerto Rico, a Buenas Nuevas, para empezar a levantar públicamente una data de las cosas que están sucediendo. De hecho, pueden hacerse muchas cosas, que es lo que llamamos capas de acción. Si los chicos han recibido un contenido objetable que va en contra de sus sinceras y genuinas creencias morales o religiosas, pero cuando le ponemos el nombre como va, religiosas, porque son unos valores engranados en su crianza que están basados en la Biblia, basados en su fe, adquieren todavía más importancia. ¿Por qué? Se acaba de aprobar la Ley 14-2025 de la libertad religiosa en Puerto Rico. Ahí hay un capítulo, búsquela, la Ley 14 del 2025, hay un capítulo exclusivo de los derechos de los estudiantes. Si hay un contenido objetable, el paso número 1, decirlo a papá o mamá. Si papá o mamá no están en esas, porque hay familias, ¿verdad?, en donde inclusive los papás no tienen ningún tipo de creencia, pero los hijos sí. Son los menos, ¿verdad?, pero se da. Que sepa el estudiante, vaya directo a la ley y entonces lo verbalice, porque no puede tomarse represalia con ese estudiante. Pero la carta del padre está diciendo, está anunciando, estos son nuestros valores a los que tenemos derecho, de que el Estado, el gobierno, no nos imponga ideas en las que nos creemos y nos crea angustia, ¿verdad? Nos crea angustia. Así es que esa Ley 14-2025 es bien clara, que inclusive los estudiantes, si quieren hacer un trabajo en donde tienen un tema sensitivo, pero lo quieren tratar desde la perspectiva de sus valores y de sus creencias religiosas, lo pueden hacer y no pueden tomar represalia en la nota. Estarían, ¿verdad?, hostigando al estudiante por eso. Estarían discriminando
a un estudiante por eso. Si un estudiante percibe burla, no ya de sus compañeros, porque el bullying siempre existe, ¿verdad?, entre los pares, pero si persiste un desprecio, una burla de parte de un maestro, que lo hable con papá, que lo hable con mamá, y que papá y mamá pidan una reunión con ese maestro, con ese director de escuela. Papá y mamá, no se asuste. Son situaciones incómodas, pero cuando le den esa cita, en esa cita van a estar el trabajador social o el psicólogo escolar, el director y a veces el maestro en cuestión. No todas las veces está el maestro en cuestión, a veces es el director con el trabajador social o el director con el psicólogo escolar. Ahí usted va a plantear con tranquilidad, ¿verdad?, que está en su derecho y su hijo está en su derecho de plantear sus sinceras, genuinas creencias, de que consideran esta actitud del maestro violatoria de sus derechos, inadecuada, innecesaria, o este material va en contra de nuestros valores, y tiene derecho a pedir una sustitución de asignación, de tarea, de material, también sin que tomen represalias. A veces esas reuniones, cuando uno de los recursos no está de acuerdo con el papá, se tornan un poco lentas o le quieren dar con una superioridad moral o superioridad intelectual de que ellos son los expertos para sentir al papá menos. Vaya preparado, pero usted no es menos. Aquí no hace falta un doctorado para saber lo que es decente y lo que es indecente. Lo que es normal y lo que es anormal. Lo que va con la ciencia y lo que es anticiencia. Pero hay funcionarios que les dan largas a los papás. Usted manténgase firme. Todo el derecho está ahí. Así es que en ese caso, si son los niños los que están verbalizando o los estudiantes menores de edad los que están verbalizando, mira papi, mira mami, me dijeron esto, yo me sentí bien incómodo, esto fue lo que pasó, usted tome una libreta, escriba todo lo que le dice su hijo, todo, pero todo, para que no deje nada al olvido, pida una cita y en esa cita usted simplemente le dice, esto tiene que parar, tiene que haber aquí un acomodo, tiene que haber aquí una consideración porque tenemos tales y tales derechos. Usted va y busca la lista de sus derechos que hemos puesto allí. No firme ningún documento ni ninguna minuta de esa reunión si en ese papel no está todo lo que se habló como se habló y con los acuerdos como se hablaron. Si a usted le entregan una minuta es un resumen de lo que se habló en la reunión y los acuerdos. Si algo falta o algo se dice ahí que no fue como se habló, usted no tiene que estar firmando una minuta que usted no está de acuerdo. Si acaso le pone una nota. Sí, estuve en la reunión, tal, hoy, pero esta minuta no refleja todo lo que se habló ni todos los acuerdos. Porque si usted firma una minuta sin ninguna nota de que aquí faltó algo sobre algo, se da por entendido que usted está de acuerdo con lo que está allí. Eso es otro tip. Yo aconsejaría que además de de pedir la reunión y de llevar a cabo este procedimiento con la escuela, también lo haría público, mano. Es que este tema... Son capaces de acción. Sí, yo lo haría público. O sea, yo haría esto y le escribiría a Mujeres por Puerto Rico, Buenas Nuevas o Alerta Puerto Rico. Yo lo haría paralelo porque es que a veces, o sea, uno no lo puede seguir dejando pasar. Pues mira, hay capas de acción, como le digo, pero esa es la primera. Desde que se recibió el material objetable, usted tiene derecho a objetarlo. Tiene derecho incluso a asesorarse con un abogado para que ese abogado le mande una carta a ese director escolar diciendo, mi cliente pasó esto, ustedes están rayando en una violación de derechos, y a veces con la carta de un abogado cesan y desistan, le entra el fio olímpico y se acabó. Pero la otra capa de acción que los hemos tenido, incluso de
colegios privados. Es esos padres que no tienen ningún temor porque ellos saben que están en lo correcto. He tenido padres de colegios privados. Ha pasado como en 3 ocasiones desde que la existencia de las redes sociales. Colegio tal y tal. Es libro de texto tal y tal. Mira lo que están enseñando aquí. Inmediatamente se arma el revuelo. Eso. Los demás padres se enteran. El padre les pide cuentas a la junta de directores del colegio y les dice, esto no cuadra. Ni con reglamentos. Le hacen los reglamentos de su colegio privado. Esto no cuadra, así que yo estoy pagando. Se supone que yo no pague para que haya un desbalance de esta manera en la educación de mi hijo en contra de mis derechos, porque los derechos civiles es que no hay ninguna razón para ir por encima del padre, porque los hijos no son del colegio, no son de la escuela, son de los padres. Sí. Y entonces hay padres que han hecho esto. Santo y bueno se acabó. Por eso te digo, yo lo haría todo de una. Yo iría a la escuela, yo lo tiro público. Lo del abogado, pues como cuesta chavo, pues a lo mejor lo dejo como otra tercera opción. Sí. Pero con estas dos, con ir a la escuela, reunirte y decirle esto y hacerlo público, yo entiendo que la práctica... Hay padres que nos han traído la situación, a Mujeres por Puerto Rico. Tenemos, ¿verdad?, nuestros amigos en algunas emisoras y... ¿verdad? Protegemos la fuente porque hay padres que no se sienten cómodos con irse público. Anónimo. Que envíen fotos. Los protegemos, pero si lo documentan, si usted escribe en una libreta todos los hechos como fueron y qué pasó y cómo pasó y quién lo dijo, pues podemos, ¿verdad?, ayudarlos en ese sentido de que escuela tal, pueblo tal, esto pasó, Departamento de Educación, ¿qué está pasando? Y hacemos la denuncia así. Ahora, los foros correctos es que usted sin temor, todas las leyes están de su lado. Haga el proceso, le dé la queja al director de su escuela, haga una carta y envíesela directamente al secretario de Educación. Usted puede hacer eso. Yo he tenido padres que han ido directamente a la oficina central y de aquí no me voy hasta no hablar con alguien de asuntos académicos porque esto fue lo que pasó con mi hijo. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas nos dejemos burlar, pisotear, máxime con menores de edad envueltos por miedo? Tenemos que comprarnos un perrito o algo, amado. Pero por un hijo, para salvaguardar una educación sana, integral, para que no se pasen de la cuenta. No es hacerle daño a los maestros. Y te pregunto, la Federación y la Asociación de Maestros, los dos están a favor de esta ideología, ¿correcto? Sus lideratos. El liderato. El liderato de la Federación de Maestros está documentado, todas sus publicaciones que creen en diversas ideologías, de teoría crítica de la raza, ideología de género, sexualistas, globalistas, con todo esto de la ONU, a esto otro tip. Todos esos currículos en donde le están dando la autoridad a la Organización de las Naciones Unidas, a la UNICEF, al UNFPA, a la Organización Mundial de la Salud, déjeme decirle, eso lo tienen que sacar del currículo porque hay una orden ejecutiva presidencial del presidente de Estados Unidos donde él se ha retirado de las Naciones Unidas en todas estas ideologías en la educación y es una orden ejecutiva precisamente que se llama para que no adoctrinen a los niños y ningún currículo puede estar dándole autoridad a la Organización de las Naciones Unidas y todas sus divisiones porque no es legalmente vinculante ni con Estados Unidos ni con Puerto Rico. Entonces, estos gremios como la Federación de Maestros también creen en ideología globalista. Siempre te van a citar la ONU, te van a citar la UNICEF, todos los mismos grupos. la Esa UNESCO. Gente creen todo lo mismo. La Asociación de Maestros en el pasado, cuando estuvo García Padilla, su presidenta hizo alianzas inclusive con el Comité en Búsqueda de la Equidad, donde estaban todos los sexualistas. En la actual directiva de la Asociación de Maestros no nos consta en qué página están.
sea, la asociación hoy día no sabemos si están a favor o en contra de esto. No. En el pasado sí lo estuvieron. Pero eso hay que preguntarles, ¿no? Hay que preguntarles. Y la federación, todos los maestros que están en la federación, si están en la federación, se sobreentiende que también apoyan estas ideologías. Algunos sí, otros no. No podemos ponerlos a todos en la misma. Correcto. Bueno, y a los que no están de acuerdo, que se salgan. Y también que lo expresen en sus asambleas. Van a coger palo, es la verdad. Que se salgan. Si usted está en la federación como maestro y usted no está de acuerdo con estas ideologías, debe salirse. Algunos, por ejemplo, no sé si la federación, pero la Asociación de Maestros de Puerto Rico tienen seguros médicos, tienen una serie de ofertas. Sí, que implica otras cosas. Que implican otros servicios para el maestro que, pues obviamente, hay que ser, ¿verdad? Consecuente con eso, y son unos beneficios, y como toda asociación, yo quiero unos beneficios, y en eso sí me cumplen. Si no me cumplen en esta otra parte, pues vamos a verbalizarlo. Igual la federación se supone que está en uno de sus roles para defender los derechos laborales del maestro, y con eso no hay ningún problema. Las condiciones de trabajo, la federación se encarga de que si hay unas condiciones de trabajo en un maestro que no deben ser, pues eso es válido. Sí, que pongan en una balanza. Que pongan en una balanza. Todo lo que reciben de ellos, pero mínimo que se expresen. Mira, yo soy parte de la federación, ¿verdad? Porque tengo mis beneficios, pero no estoy de acuerdo con esta ideología. Ni se las voy a imponer a ningún estudiante menor de edad, porque fíjate, el Código Penal de Puerto Rico, entre otras leyes, la Ley de Bienestar del Menor, dice que los menores no tienen ni el desarrollo psiconeurológico, ni emocional, ni físico para consentir, ¿qué? Relaciones sexuales, en el tema de la sexualidad, ¿verdad? Pero esos mismos chicos, si les enseñan asuntos de afectividad y sexualidad para una edad que no tiene ni la legalidad para practicar, pues eso no cuadra. Porque yo le tengo que validar o enseñar o exponer a un menor de edad que hay diferentes formas de manifestar la identidad sexual y diferentes formas de practicar la sexualidad, si ese menor no tiene la edad legal para consentir ninguna práctica. La educación en sexualidad sana lo que tiene es que advertir sobre las posibles enfermedades de transmisión sexual, cómo es nuestro sistema reproductivo, cómo es el ciclo menstrual, tanto a niños como a niñas, los dos deben conocer el ciclo menstrual de una mujer, cómo funcionan los cambios hormonales en la pubertad, no tenemos problema con eso, pero cuando nos pasamos a validar ciertas prácticas y conductas sexuales, las que sean, a un menor de edad que no tiene ni la edad legal para consentir ese tipo de relación sexual, las que sean, dígame usted si eso es decente, si eso se justifica, si eso es necesario. Bueno, Claribel, gracias por este rato. Y a todos los padres, estamos dándote herramientas para que protejas a tu hijo, para que conozcas que las leyes están de tu lado y que tienes herramientas a tu alcance para protegerlo. ¿Dónde te pueden conseguir y dónde te pueden escribir? Pueden hallar mucha información en Mujeres por Puerto Rico escrito completito en Facebook, en X, antes Twitter, @mujeresporpr, en Instagram, @mujeresporpr. Eso es, gracias. A ustedes.